Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En nombre de nuestra directora general, Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida. Nos da muchísimo gusto tener en esta ocasión a dos colegas y amigos distinguidos que nos van a hablar acerca de este personaje central en la historia de la Revolución Mexicana y en la historia del siglo XX de nuestro país, Álvaro Obregón, de quien ayer se cumplieron los 90 años de que fue asesinado aquí muy cerquita, en el Parque de la Bombilla, un complot gestado por grupos de ultraderecha vinculados a un sector de la jerarquía católica, y que, bueno, causó una crisis política de la que salió bien librado el país a pesar de las dificultades, y se dio inicio a una nueva era que, como la calificó el entonces presidente Plutarco Elías Calles, significó el fin de la época de los caudillos y el inicio de la era de las instituciones. Tenemos el gusto de que nos acompañen en esta ocasión la doctora María del Carmen Collado Herrera y el doctor Javier MacGregor, que nos van a dar una plática acerca de este aniversario tan importante que estamos recordando. Voy a leer una breve semblanza de la doctora Collado, quien es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es maestra en Ciencia Política por la Universidad de los Andes de Venezuela y doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana. En la actualidad, la doctora Collado es profesora e investigadora por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, es también maestra emérita por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. En 1995 fue distinguida por este instituto con el premio Salvador Azuela por la mejor investigación sobre la Revolución Mexicana. Sus primeros estudios tratan acerca de las relaciones entre los empresarios y el Estado durante el Porfiriato y la posrevolución. Después se ha especializado en la historia mexicana del siglo XX, en especial la historia de la Ciudad de México, la historia empresarial y la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos. Entre sus publicaciones vale la pena mencionar el libro Empresarios y Políticos entre la Restauración y la Revolución 1920-1924, publicado por este instituto. Es coordinadora del libro Miradas Recurrentes, la Ciudad de México en los siglos XIX y XX, publicado por el Instituto Mora. También es autora del libro Dwight Morrow, Reencuentro y Revolución en las relaciones entre México y los Estados Unidos, 1927-1930, también publicado por el Mora, y es coordinadora del libro Las Derechas en la Historia Contemporánea de México, también publicado por el instituto donde labora hace apenas 3 años. Le damos la bienvenida con un caluroso aplauso. Y le cedemos el micrófono. Bienvenida, doctora. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación para participar en este ciclo de conferencias y muchas gracias a ustedes por su presencia. Bueno, pues como seguramente todos ustedes ya saben, Álvaro Obregón se distinguió por ser el caudillo invicto de la revolución, por ser el hombre de armas más destacado del ejército constitucionalista, y me parece que uno de los triunfos grandes que tuvo fue justo la derrota de Villa en el Bajío, a raíz de la cual el villismo pasó a su etapa guerrillera y después se fue disolviendo hasta que finalmente en 1920 llegó a un acuerdo y se amnistió. Entonces,
¿qué significa que sea un caudillo? Bueno, pues un caudillo es un hombre que tiene la lealtad de sus soldados, de los hombres que lleva al frente y que no está dispuesto a compartir el poder con nadie. Y en la experiencia de Obregón es la que le ha enseñado, en primer lugar, que necesita 3 cosas para acceder y mantener el poder. Una es el apoyo del ejército, otra es el apoyo de los trabajadores y la otra es el apoyo de los campesinos. La revolución le enseña que no es posible gobernar ni obtener el triunfo dejando de lado las demandas de los campesinos que están pidiendo tierras en distintas modalidades en el norte y en el centro-sur del país, y que los obreros, que es un grupo reciente, porque la industrialización de México es muy reciente, es un grupo reciente y pequeño, también están demandando mejores condiciones de trabajo, mejores salarios y una serie de derechos. Y él se da cuenta, debido a su experiencia revolucionaria, que no es posible tener el poder ni obtener el triunfo dejando de lado a estos grupos. Ahora, otro aspecto que a mí me parece importante en su carácter y en su personalidad es el aprendizaje que tuvo a través de la guerra. La guerra que lo hizo pues a lo largo de, que fue 7 años, digamos, 8 años, estar jugándose la vida todo el tiempo, es una gran maestra de la política, porque a partir de la guerra se pueden aplicar estas tácticas al ámbito de la lucha por el poder, al ámbito de la política. Y esto creo yo que es parte de las características del personaje: saber esperar su momento, saber en qué momento tiene que atacar, cuando tiene que lanzarse, dividir a sus enemigos y negociar. Y él va a demostrar pues una gran habilidad política, me parece a mí, que por esta experiencia en la guerra a lo largo de la revolución. Otra nota distintiva de su carrera militar fue su negociación con la Casa del Obrero Mundial. Después de la caída de Porfirio Díaz, surge esta organización, durante el maderismo, surge esta organización que es ideológicamente anarcosindicalista, como son los primeros izquierdistas que hay en México, que es anarcosindicalista, que defiende los derechos de los obreros y que tiene esta idea del internacionalismo, del movimiento obrero. Y entonces cuando Obregón ocupa la Ciudad de México, le da a la Casa del Obrero Mundial el convento de Santa Brígida como sede. Y esto es un guiño a una organización pues que eventualmente estaba controlando al movimiento obrero organizado, que se había venido gestando en las huelgas de las postrimerías del porfiriato y que había recibido inspiración del Partido Liberal Mexicano. Y entonces, posteriormente, el año siguiente, en febrero de 1915, logra con la Casa del Obrero Mundial un pacto por el cual se van a crear los batallones rojos, que van a ser grupos de trabajadores armados que van a la revolución. No fueron muchos miles, tal vez 1,000, 1,500, no demasiados, pero el movimiento obrero tiene una gran visibilidad precisamente porque se desarrolla más en áreas urbanas, menos alejadas de las áreas rurales donde se desarrollaban los movimientos campesinos. Y entonces esta alianza con la Casa del Obrero Mundial que él realiza y que va a rendir frutos para Carranza, pues después la va a procurar conservar ya en su carrera por la presidencia y como presidente de la República.
Este apoyo tan importante de los grupos populares o de las masas no es gratuito. O sea, el apoyo que reciben los grupos o el presidente, en su caso, en el gobierno de Obregón, depende de que este gobierno o este grupo satisfaga las demandas de los campesinos que están demandando tierras, de los trabajadores. Y entonces es digamos un pacto que va de abajo arriba y de arriba abajo, ¿no? Que podría ser caracterizado como clientelismo político, y que algunos autores denominan a esto populismo o pacto populista. O sea, el gobierno retomar las demandas de los grupos populares y satisfacerlas y obtener el apoyo. Y esto es muy importante porque a mí me parece que durante una buena parte del siglo XX la legitimidad política en este país no se obtenía tanto por las elecciones, porque en las elecciones siempre sucedían trampas, violencia, robos de urnas, etcétera, y entonces la gente realmente no tenía credibilidad. Las elecciones, más bien dicho, no tenían credibilidad entre la gente. Los resultados electorales no decían nada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de 1929, que fue una campaña muy competida, cuando José Vasconcelos, bueno, pues Vasconcelos sacó ahí unos cuantos votos, y en cambio Ortiz Rubio fue el ganador cuando Ortiz Rubio era un desconocido, ¿verdad? Prácticamente había estado fuera de México por muchos años. Entonces, es importante porque entonces la legitimidad, me parece a mí, no se obtiene tanto de los resultados de las elecciones, sino más bien del apoyo del gobierno a las demandas populares. Entonces, en la medida en que un grupo social obtiene al menos parte o incluso migajas de las peticiones que realiza, este grupo va a apoyar a ese gobierno, y me parece a mí que esa va a ser una fuente muy importante de la legitimidad política. Y por ejemplo, cuando las elecciones de 1988, ¿no?, que estaba Miguel de la Madrid, pues aquí aparentemente perdió el PRI o ganó por apenas 51%, el candidato del PRI, Carlos Salinas, y buena parte de esta derrota se debió a la corrosión de este sistema de dar el Estado a los grupos populares a cambio de apoyo. ¿Por qué? Porque ese pacto corporativo que se fue construyendo a lo largo del siglo XX empezó a ser socavado a raíz de la crisis política y del modelo adoptado por el gobierno, que hizo que los salarios reales cayeran. Entonces, sí es algo, me parece a mí, muy importante para entender las bases de la legitimidad política. Bueno, Obregón, siguiendo sus instintos, sabía él que Venustiano Carranza, no lo iba a nombrar como sucesor, o no le iba a dar su apoyo, porque entonces no era tanto el nombramiento, pero no iba a respaldar su candidatura, y él renuncia a la Secretaría de Guerra porque se daba cuenta que la popularidad tan grande de que gozaba pues le hacía sombra a Carranza, y que no lo iba a aceptar. Entonces, para 1919, Obregón tenía fama de radical. Se decía que había firmado un pacto con la Confederación Regional Obrera Mexicana, que es la primer gran confederación de trabajadores que se forma en el país después de la Revolución, y también que él apoyó a los grupos a los constituyentes más radicales durante las discusiones del Congreso Constituyente en Querétaro. O sea, los más radicales se reunían con Obregón. Entonces, él tenía fama de radical, cosa que lo distinguía de Carranza,
que tenía fama de ser más bien conservador, había reprimido al movimiento obrero, en fin, no estaba tan convencido de la radicalidad de algunos artículos, como por ejemplo de la educación. Él hubiera estado más por un artículo que no proclamara tan abiertamente el laicismo, sino más la libertad de educación, etcétera. Y entonces él tenía esta aura, y siguiendo sus instintos, en 1919 se autoproclamó candidato y empezó a recorrer el país. Es el segundo presidente después de Madero que hizo una campaña en la cual recorrió casi todo el país. La ambición de poder tan grande que tenía Obregón, que es una de sus características, lo llevó a luchar con todo lo que significara ceder el poder. Por eso a muchos autores hablan de que su camino al poder estuvo rodeado de un reguero de sangre, ¿no? Primero Carranza en 1920, después Diegues y Villa en 1923 y en 1927 Francisco Serrano y Gómez. Entonces realmente fue una lucha fratricida entre los mismos que habían sido constitucionalistas y que habían luchado por la misma causa y se habían enfrentado a los ejércitos populares de Villa y de Zapata. Sin embargo, a pesar de que tenía este aspecto caudillesco, no por eso descuidaba la lucha electoral. Entonces llevó a cabo una campaña bastante articulada, donde tenía clubes, propició la formación de clubes en varias partes del país, tenía un diario y tenía un centro director de la campaña, y esto pues lo hace ver como muy moderno, ¿verdad? Y bueno, él recibe el apoyo del Partido Liberal Constitucionalista, el PLC, pero por entonces los partidos realmente no tenían gran fuerza. La fuerza de ellos radicaba en el caudillo, en los grandes personajes que estaban detrás. Así que el Partido Liberal Constitucionalista lo apoya, y los seguidores de Obregón se van con él, no tanto por el partido, sino por el personaje, por quién es el personaje. Una característica común entre Obregón y Calles va a ser la decisión de ambos de construir al Estado y de evitar a toda costa que surgieran poderes que lo amenazaran. Y esto explica en buena medida el enfrentamiento que va a tener Calles con la Iglesia, y que Obregón va a secundar, digamos, porque en ningún momento lo dejó de lado. Otra característica del obregonismo importante es que Obregón también aprende de los gobernadores que tenían un gran respaldo popular en la forma de llevar a cabo la política. Por ejemplo, en 1923, Adalberto Tejeda en Veracruz, que era el gobernador, él era un radical en esos momentos, apoya al movimiento obrero, y hay una huelga muy grande en Orizaba en donde están pidiendo los trabajadores que se reconozcan las enfermedades profesionales y que haya pago por enfermedades. Y en un inicio Obregón se opone a la huelga. Es una huelga que va ganando más y más adeptos, los trabajadores de la CROM, y Obregón se opone, pero él siempre procuraba, si había un gobernador fuerte con bases propias en un estado, procuraba poner a un jefe militar contrario para que no se fueran a aliar y conspirasen en su contra. Entonces él en un inicio no apoya a Tejeda, pero después se da cuenta que es un error y entonces ya le da su apoyo. Y gracias a este apoyo que le da Tejeda y que va a redundar en el reconocimiento de enfermedades profesionales en el estado de Veracruz, es que va a tener el apoyo de Tejeda y de las ligas agrarias durante la rebelión de Adolfo de la Huerta
en 1923. Entonces, una de las características de estos gobiernos centrales como el de Obregón y Calles es esta, justo haber tomado los ejemplos de los gobernadores radicales en los estados, de los que tenían bases, y, digamos, expropiar esta forma de hacer política y aplicarla desde la federación, desde el centro. Cuando sube Obregón en 1919, a él le tienden pues una especie de trampa, lo mandan a llamar a un juicio, pero él sabía que en ese juicio Carranza lo iban a prender, ¿no? Los carrancistas lo iban a meter preso, y entonces huye, y en su huida lo va a apoyar Genovevo de la O, que era uno de los generales sobrevivientes del zapatismo, y él se va a refugiar en el estado de Guerrero. Entonces ahí establece un pacto con estos zapatistas, ya muerto Zapata, establece un pacto con ellos, y por eso cuando llega a la presidencia en Morelos va a ser uno de los estados donde empieza la reforma agraria de manera importante, ¿no? Y Obregón va a hacer un reparto agrario mucho mayor que el que había hecho Carranza, que prácticamente no hizo nada. Entonces esto habla, y no es que Obregón creyese en que el ejido era la solución para México, él creía en la pequeña propiedad, pero se daba cuenta que la única forma de pacificar, igual que Calles también se daba cuenta, era repartir tierras, porque si no estos campesinos se iban a mantener en pie de lucha. Y va a tener confrontaciones con la iglesia, como cuando el delegado apostólico inaugura la colocación de la primera piedra en el Cerro del Cubilete, que es nombrado el centro de México, y Cristo Rey es nombrado Rey de México. Entonces expulsa con el artículo 33 al delegado papal, y después va a tener otras confrontaciones con la iglesia a raíz del Congreso Eucarístico de octubre de 1923, porque se dan cuenta de que la iglesia, a diferencia del Estado, que aún es muy débil y que todavía tiene que hacer una serie de pactos en toda la República para sostenerse en el poder, la iglesia sí ha regresado después de la expulsión de muchos sacerdotes con una gran fuerza y con una convicción de participar políticamente, de crear sindicatos católicos, y se opone a la reforma agraria porque no está a favor de la expropiación. Y entonces todos los obispados son ocupados por padres más jóvenes. Hay toda una reestructuración de la iglesia, y pues se dan cuenta que la iglesia es una amenaza, y esto es lo que explica la confrontación de la iglesia, porque digamos que al mismo tiempo que los posrevolucionarios están luchando por mantener este pacto social con los grupos populares, pues la iglesia está haciendo algo parecido con los sindicatos católicos y con los apoyos a los campesinos, no de reparto de tierras, pero sí de creación de cajas de ahorro y otra serie de cosas. Entonces, pues están prácticamente, y en el campo educativo también están confrontados, porque están por la misma grupo político peleando a quién van a ser leales la ciudadanía, al Estado revolucionario que está surgiendo o a la iglesia. Y por eso es que hay una confrontación tan grande con el clero en estos años, la cual va a llevar a que Obregón pierda la vida, ¿no? Entonces, bueno, casi desde un principio, Obregón, desde el principio del gobierno de Calles, Obregón manifiesta su interés por la presidencia, y esto le va a causar muchos dolores de cabeza a Calles, quien no estaba de acuerdo, pero tampoco se podía oponer a Obregón, porque era un hombre con un gran carisma y una gran popularidad. Entonces tenemos que el gabinete de Obregón está dividido entre obregonistas y callistas, y los callistas son más bien los radicales, que están encabezados por Morones, que es el secretario de Industria y el dirigente máximo de la CROM y del Partido Laborista, que es fundado también en esos años. Entonces, Obregón
visitaba la Ciudad de México cuando le parecía, lo llegaban a recibir a la estación de tren, a hacerle grandes homenajes, y pues esto irritaba muchísimo a Calles. Y desde 1925 ya hay el primer intento de reformar la Constitución para que haya reelección, pero no pasa. En 1926 hay otro intento, y entonces ahí ya abiertamente reconoce Obregón, que hace un viaje desde Guatabampo hasta la Ciudad de México y es recibido por el propio Calles. Se hospedaba en el castillo de Chapultepec, que entonces era la residencia oficial de los presidentes, se hospedaba ahí y le hacía una sombra espantosa a Calles, que era un hombre muy adusto, a diferencia de Obregón, que era muy dicharachero, muy simpático, y Calles era muy serio, muy seco. Entonces, pero Calles no se le podía confrontar porque sabía de su popularidad. En 1926, Obregón ya hace pública su decisión de llegar a la presidencia por segunda vez y dice que lo va a hacer para combatir al Partido Conservador, que no existía, ¿sí?, al Partido Conservador que lo está atacando. Pero aquí ya hay un deslinde muy claro de campos. Aquí ya Obregón está diciendo: yo represento la revolución y represento las reformas que la revolución quiere implantar. Y el Partido Conservador, ¿quién es? Es la Iglesia, la Iglesia, el ala radical de la Iglesia y los carrancistas que quedan. Y en 1926 se modifica la Constitución para permitir la reelección, y Aarón Sáenz logra que la división que existía en el Congreso entre obregonistas y callistas se unan, y él va a ser el director de la campaña de Obregón, el fundador del Centro Director Obregonista. Esta va a ser una campaña llena de violencia, con una gran violencia verbal de parte de Francisco Serrano y de Arnulfo R. Gómez, que para Francisco Serrano lo propone el Partido Nacional Revolucionario, que era un membrete, y a Gómez el Partido Nacional Antirreeleccionista, que era lo que quedaba del maderismo, eran unos cuantos. Pero en cambio a Obregón lo apoya lo que queda del ejército, los principales generales, Amaro, Juan Andreu Almazán, Gonzalo Escobar, y los caudillos populares como Cedillo en San Luis Potosí y Garrido Canaval, Tomás Garrido Canaval en Tabasco. Después de esta campaña tan violenta, tanto Serrano como Gómez van diciendo cada vez más que la única salida es la rebelión y que no se van a respetar las elecciones. Y finalmente se rebelan, y aquí vemos otra vez estas formas de negociar que tenía Obregón. Obregón sabía del complot que estaba gestando Serrano, se lo avisaron, pero no actuó, dejó que Serrano se levantara. Y cuando hay un grupo del ejército en Texcoco que se levanta y él sale huyendo de la ciudad hacia Cuernavaca, y en Cuernavaca es hecho preso con los 12 seguidores y son fusilados sin juicio de una manera brutal en Huitzilac, Serrano y sus seguidores. Entonces, este fue un crimen que conmocionó a la sociedad porque era a las orillas de la ciudad, muy cerca, y porque fue un asesinato a sangre fría, en el cual estuvieron de acuerdo tanto Obregón y Calles. Después, el mismo Arnulfo R. Gómez se levanta en armas y muere, es fusilado en noviembre de 1927, así que ya sin enemigos en el camino, pues logra ganar las elecciones, tiene el apoyo de partidos importantes que había entonces, como el Socialista del Sureste y el Socialista Fronterizo, y el Partido Laborista no lo apoya.
Muy al final le dé el apoyo el Partido Laborista, y después cuando Obregón propone una reforma para quitar los ayuntamientos en el Distrito Federal y establecer el departamento del Distrito Federal, los laboristas ya van a romper con Obregón, porque el bastión de los laboristas era en los ayuntamientos de la Ciudad de México, sobre todo en el ayuntamiento de la ciudad y en los ayuntamientos del Distrito Federal. Entonces, durante esta ruptura, Calles dice: yo soy neutral, y no se pronuncia por Obregón, sino que no participa y permite, digamos, que Morones esté atacando públicamente a Obregón mientras hace su campaña. Finalmente, bueno, como ustedes ya saben, es asesinado Obregón por un fanático católico en un complot. Justo ayer se cumplieron 90 años aquí en La Bombilla, y por supuesto que los obregonistas culpan primero a Morones y a Calles, ¿no? Piensan que Calles está detrás del asesinato, precisamente porque él no se vio muy apoyador de Obregón cuando el Partido Laborista y Morones lo empezaron a atacar, y esto va a llevar a que Morones caiga, y Calles va a proponer la creación de un partido para unificar a los revolucionarios, y prácticamente podríamos decir que con la desaparición de Calles, pues desaparecen los obregonistas. Entonces, bueno, pues eso es lo que les quería yo contar. Gracias. Muchas gracias a la doctora Collado por esta panorámica presentación de este personaje tan complejo, tan polémico, tan decisivo para la historia contemporánea de México como fue Álvaro Obregón. Habrá tiempo para discutir sobre este personaje, para que ustedes hagan sus preguntas. Va a hacer uso de la palabra el doctor Javier MacGregor Campuzano, quien es profesor investigador del Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa. Es licenciado en Historia por esta misma institución, la UAM Iztapalapa. Tiene maestría en Ciencias Sociales por el FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Ha publicado artículos en diversas revistas especializadas y ha colaborado en libros como La representación política en México, coordinado por Carlos Martínez Assad, Estudios históricos, coordinado por Alejandro Tortolero, y la Enciclopedia Parlamentaria de México, editada por la Cámara de Diputados. En 2016 apareció su libro titulado Imaginar el futuro, partidos nacionales y programas políticos en México, 1918-1928, publicado por el Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa. Actualmente, el doctor MacGregor es jefe del área de Historia en la División de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de México, plantel Iztapalapa. Le damos la más cordial bienvenida al doctor MacGregor Campuzano y le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Es un poco inevitable que se vayan a tener que repetir algunas de las cosas que ya se mencionaron aquí, pero traigo un guión y bueno, traigo un escrito largo que no voy a leer porque si no entonces todo el mundo se va a quedar dormido profundamente. Y entonces prefiero explicar de manera general lo que está contenido en este texto más amplio. Yo me voy a referir específicamente a la parte de la vida política de Obregón como presidente, como candidato a la presidencia, presidente de la República durante el periodo de 2024 y posteriormente a algo que ya la doctora Collado también ha desarrollado de manera amplia, que es la pretensión reeleccionista, como se le llamó en ese momento en el periodo de 1927-1928. Creo que hay que partir de
de ese periodo general de la historia posrevolucionaria de México que se llama la hegemonía sonorense. Y se le llama así porque, bueno, efectivamente, a partir de la caída del gobierno de Venustiano Carranza, llegan al poder un grupo de políticos nativos del estado de Sonora, el primero de los cuales es Adolfo de la Huerta, que tiene un interinato de 6 meses, muy breve, para preparar precisamente la transición que le va a dar la presidencia ya constitucional al presidente Álvaro Obregón. Después de Obregón sigue el gobierno de Plutarco Elías Calles, ¿no?, durante el periodo 24-28, y sabemos también que ese periodo de 1929 a 34, que se le conoce coloquialmente, aunque también historiográficamente, como el Maximato, en cierta forma también se considera parte de la hegemonía sonorense, aunque los 3 presidentes que derivan de ahí, solo uno es de Sonora. Pero bueno, como es Calles el jefe máximo, el que está detrás de estos presidentes, por eso de alguna manera se le considera también parte del periodo de esta hegemonía sonorense, como se le denomina. Entonces, Adolfo de la Huerta, efectivamente, después del plan de Agua Prieta que tenemos ahí en la mampara de la esquina, que es el plan por el cual se derroca, y esto es muy importante, se derroca un presidente que había sido electo y era un presidente constitucional. Venustiano Carranza, después de la expedición de que se expide la Constitución en febrero de 1917, gana las elecciones en marzo del 17, prácticamente sin ninguna oposición, y es nombrado presidente constitucional del país. Y es importante porque en el momento en que a partir del plan de Agua Prieta se le derroca a Carranza, se está derrocando a un gobierno legal y legítimamente constituido. Y comparto con la doctora Collado este énfasis en el tema de la legitimidad política, que es crucial durante este periodo. Y se nos van a cruzar 2 conceptos, el de caudillismo y el de legitimidad, porque parecían ser 2 cosas completamente opuestas. Un caudillo no tendría por qué importarle el tema de la legitimidad si finalmente lo que quiere es imponer su voluntad por la fuerza. Pero incluso el caudillo más caudillo necesita una base de legitimidad mínima para poder funcionar como un poder establecido, ¿no? Y en ese sentido, el haber llegado por el derrocamiento armado del gobierno de Carranza sí les lleva a los sonorenses a tratar de ir construyendo una serie de acuerdos, este concepto que se usa mucho en la historiografía, de negociar elementos para poder ir construyendo una base de poder político legítimo y ya legal, digamos, a lo largo de la posrevolución, como se conoce al periodo a partir de 1920. Entonces, esa parte es muy importante. De la Huerta prepara las elecciones que gana naturalmente, en este caso sí con una oposición más bien simbólica de un partido nacional republicano, gana las elecciones Álvaro Obregón, y a partir de 1920, y eso también es muy importante, no volvemos a tener una interrupción en el funcionamiento, por ejemplo, del Congreso mexicano. Desde 1920 hasta la fecha, cada 2 años se han realizado elecciones, se realizaron las elecciones presidenciales que hicieron falta. Cuando matan a Obregón en 1928 se tiene que convocar una elección extraordinaria, que es la de Vasconcelos en 29, y a partir del 34 ya la elección presidencial, desde Cárdenas hasta la fecha, se ha llevado de manera ininterrumpida, pero la parte legislativa que voy a tratar de destacar en esta ponencia, sobre todo por el tema de la legitimidad, desde 1920 hasta la fecha, cada 2 años hasta 1934, en que cambia la periodicidad de las legislaturas de 2 a 3 años, y desde 1934 hasta 2018 estamos, cada 3 años ha habido elecciones para diputados y cada 6 para senadores, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante? Y efectivamente tenemos ese contraste entre la figura del caudillo, como es sobre todo conocido Obregón, con un político también que busca negociar constantemente y realizar una obra política, social y, ojo, educativa, fundamental, que le va dando una base de legitimidad cada vez mayor. La creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921 por José Vasconcelos
se lleva a cabo, es una de las grandes obras de la Revolución, sin duda la más importante a nivel cultural, porque además fue una especie como de detonador de una serie de manifestaciones artísticas y culturales cuyos efectos todos conocemos perfectamente y sabemos lo que fue el muralismo y fue el desarrollo de la música, de la danza, de las artes gráficas, de todo, de las artesanías incluso, a partir del movimiento que lleva a cabo José Vasconcelos. A Obregón le interesaba mucho en particular llevar el tema de la alfabetización hasta las últimas comunidades indígenas. Pues en realidad por ahí hay muchas anécdotas de Obregón que hasta se vacilaba, ¿no?, un poquito a Vasconcelos con la emisión de los libros, los clásicos, ¿no?, que traducía a los griegos, traducía a Tagore, a mucha gente, y las llevaba a las comunidades y como que Obregón pensaba que eso no tenía mucho sentido, pero lo apoyó de manera indiscriminada, hasta que precisamente por la rebelión de la Huerta en diciembre del 23, los recursos se tienen que empezar a canalizar o a recanalizar hacia el tema más bien militar para poder enfrentar la rebelión. Entonces, insisto, en el ejercicio de la presidencia de Álvaro Obregón entre diciembre de 1920 y noviembre de 1924 que termina, vamos a tener todo ese juego, vamos a decir, de acuerdos y conflictos. Sin duda, la rebelión de la Huerta fue la más importante, pero no fue la única que se dio tampoco durante el gobierno de Obregón, digo, es una década, la de los 20, en la que hay rebeliones militares prácticamente cada año, por no hablar de la cristiada, ¿no?, de la segunda mitad de la década, en fin. Entonces, en esa búsqueda de establecer acuerdos, Obregón lleva a cabo una política muy importante en muchos sentidos. El ejército sabemos que es un actor muy difícil de controlar, ¿no? Prácticamente todos los generales de la Revolución se sentían con derecho a llegar a la presidencia de la República, por ejemplo, y entonces tiene Obregón que empezar a canalizar esfuerzos, recursos y nombra a personajes muy centrales después, aunque Joaquín Amaro va a hacer sobre todo durante el periodo de Calles su gran obra de profesionalización del ejército. Esto se comienza a llevar a cabo desde el propio gobierno de Obregón, dado que el primer secretario de Defensa, Benjamín Gil, de una manera sospechosísima, no del todo aclarada por cierto, muere al mes de haber sido nombrado secretario de Defensa del gobierno de Obregón. Entonces, la profesionalización y modernización del ejército fueron una de las labores fundamentales que llevó a cabo el gobierno de Obregón, porque si quería poder realizar una obra de gobierno adecuada, tenía que tener al país tranquilo, y eso básicamente era tener al ejército en paz. Decía también que en términos de la educación, bueno, está este gran logro que fue la creación de la Secretaría de Educación Pública en octubre de 1921, creación que por cierto no se dio de manera muy fácil, eso fue también objeto de muchas negociaciones. La iniciativa viene del Ejecutivo, efectivamente a la Cámara, me parece que la Cámara de origen es la de senadores, pero es una iniciativa que se tardó varios meses en ser aprobada por el Congreso antes de que finalmente pasara al diario oficial y se publicara de manera ya reglamentada. Y buena parte de la discusión que se dio en la Cámara de Diputados, sobre todo en torno a la iniciativa para la creación de la SEP, fue por el tema de la federalización de la enseñanza, ¿no?, que los estados simple y sencillamente se rehusaban a perder el control sobre ese tema. Entonces, Octavio Paz mismo dice en El laberinto de la soledad que no cabe duda que la Revolución Mexicana puede ser objeto de todos los debates que queramos. Muchos dicen que fue una revolución política, otros que fue una revolución social, si fue una revolución, algunos ni siquiera dicen que fue una revolución, ¿no?, una gran rebelión, en fin. Paz dice, bueno, lo que haya sido la revolución, lo que sí fue una auténtica revolución cultural. Lo que sucede a inicios de los 20 es algo que sí va a revolucionar al país, sobre todo en términos culturales, y los efectos de esto pues los seguimos teniendo. En cuanto al tema agrario, que también tocó la doctora Collado aquí,
durante este periodo de Obregón existió una tensión que marcó toda la gestión en lo relacionado con el tema agrario, y era la que tenía que ver con el modelo de producción que el sonorense tenía y que era producto de las características sociales y productivas de la zona del país de la que provenía, es decir, del norte, y la efervescencia y demandas del conjunto del país con la diversidad de regiones y sectores productivos integrantes. Como dice Arnaldo Córdoba, el tipo de productor agrario que Obregón imaginaba se resumía en la instancia que la revolución había impuesto en contra del latifundismo privilegiado del porfirismo, la pequeña propiedad, efectivamente. Sin duda, hubo una movilización intensa que se presentaba en el campo, principalmente en pos del reparto agrario, asusado incluso por gobernadores y líderes radicales de varios estados de la República, principalmente en Morelos. Incluso 2 de los secretarios de Agricultura de Obregón, como Antonio Villarreal y Ramón P. de Negrí, fueron conocidos impulsores de la reforma agraria. Y sin embargo, el balance de esta gestión es polémico, el balance de la gestión de Obregón respecto al tema agrario es polémico. Soto y Gama, que fue quizá uno de los principales políticos obregonistas y un diputado de gran calibre dentro del Congreso mexicano de esos años y que era el principal obregonista, líder del Partido Nacional Agrarista, que fue una de las bases de apoyo de Obregón, consignaba que gracias a Obregón se obtuvieron 2 resultados en materia agraria. Por un lado, la iniciación en forma constructiva y atingente de la reforma agraria y junto con esto la unificación revolucionaria, el acercamiento entre el norte y el sur, que hasta allí se había mantenido en absoluto distanciados. Entonces, Obregón no repartió una gran cantidad, fueron 1,5 millones aproximadamente de hectáreas las que se reparten durante su cuatrienio. Si uno lo piensa frente a las 18 millones de hectáreas que repartió Cárdenas, pues en realidad es muy poco, pero ya es el inicio de algo. Carranza prácticamente no tuvo tiempo de enfrentar el problema agrario de manera profunda. Obregón, pese a que no era un agrarista ni mucho menos convencido, era, como decía la doctora Collado, un partidario más bien de la pequeña propiedad, empieza a echar a andar un poco este proyecto de reforma agraria y esto será después llevado a cabo ya de manera plena por aquel que acaba con el dominio de los sonorenses, que es el michoacano Lázaro Cárdenas. Otro de los temas que efectivamente son importantes para la construcción de la base de legitimidad de un régimen es la relación con los sectores sociales, como ya se comentó también hace rato. La relación con los obreros durante el periodo de Obregón no fue muy tersa, aunque efectivamente desde 1919 como candidato a la presidencia había firmado un pacto con la CROM en el que la CROM se comprometía a apoyarlo en sus pretensiones presidenciales y Obregón a su vez se comprometía a cubrir una serie de demandas que tenían los líderes obreros, entre otras, por ejemplo, la creación de una Secretaría del Trabajo. Por Obregón no quedó, la verdad, él sí mandó una iniciativa para crear una Secretaría del Trabajo, pero la manda cuando la mayoría en el Congreso del Partido Liberal Constitucionalista, que aborrecía a Morones y todo lo que tuviera que ver con el obrerismo, y entonces detienen la iniciativa, ¿no?, del propio Obregón. Entonces es una relación en la que sí efectivamente él intenta llevar a cabo algunos acuerdos, trabaja con los líderes de la CROM, no les da posiciones muy relevantes dentro del gobierno, como sí lo hará después Calles, ¿no?, que nombra efectivamente a Morones secretario de Industria, Comercio y Trabajo, pero de alguna manera alienta la creación de organizaciones obreras, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que esta es la época en la que se crea la Confederación General de Trabajadores en 1921, de origen anarquista y comunista en un primer momento. Se crea también la Confederación Nacional Católica del Trabajo, ¿no? Un poco la diferencia en términos de la relación con la Iglesia entre Obregón y Calles es que Obregón, siguiendo un poco la política que había seguido el propio Carranza, lleva una política de conciliación con la Iglesia, pese a los incidentes que tienen que ver con la expulsión del enviado papal del Vaticano,
al que expulsa en 1923 y algunos incidentes también con menores, digamos, con la Iglesia, nunca busca llevar a fondo la reglamentación de los artículos constitucionales que más afectan de manera directa a la Iglesia, como el 3º y el 130, por ejemplo, ¿no? Aunque sabemos que también el 24, el 27 y otros tienen incidencia en esto. Se la lleva un poco en paz, digamos, se lleva la fiesta en paz con la Iglesia Obregón para tratar de no enfrentar demasiado, tiene ya muchos flancos abiertos y entonces mejor continúa esa política de no agredirla demasiado buscando una aplicación estricta de la legislación relacionada con esta. Entonces, esa es otra de las características principales de esta gestión, y una quizá en la que creo que la doctora Carmen Collado es una de las grandes especialistas en términos de la política internacional, la relación con los Estados Unidos. Para Obregón, y nuevamente pensando en la necesidad de tener esta base de legitimidad básica, el gobierno de Obregón necesita urgentemente el reconocimiento del gobierno norteamericano, porque el reconocimiento norteamericano le implica de alguna manera el reconocimiento del resto de los países, sobre todo de las principales potencias occidentales. Si los Estados Unidos no reconocen, va a ser muy difícil que los demás lo hagan. Y en ese sentido empieza a hacer toda una serie de negociaciones, lo que Pablo Serrano ha estudiado con detalle, que se llaman los acuerdos o tratados, le denominan algunos, de Bucareli, a partir de los cuales finalmente se obtiene el reconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos, y de ahí vienen en cascada el reconocimiento de otros países. Hay otra razón estratégica por el cual este reconocimiento era importante, y era que ya se veía venir el tema de la rebelión armada en el contexto de la sucesión presidencial hacia 1924. Hay mucha inquietud entre los militares, y si el gobierno norteamericano no reconoce al gobierno de Obregón, entonces las posibilidades, por ejemplo, de obtener apoyo económico e incluso apoyo con armamento son menores, ¿no? Y en ese sentido cede el gobierno mexicano en las negociaciones con los banqueros y con los representantes del gobierno norteamericano, cede en buena parte de las pretensiones para obtener el reconocimiento y de esa manera tener el acceso a los créditos, a los armamentos, y por otro lado que se bloquee el paso a los que ya se ve venir como rebeldes, digamos, hacia los Estados Unidos y que no puedan conspirar desde allá. Entonces, eso es algo que se logra finalmente en septiembre, octubre de 1923, y bueno, la rebelión estalla en diciembre, y naturalmente ya el tener ese apoyo le da elementos mayores para poderla afrontar de manera exitosa. Quisiera terminar muy rápidamente esta primera parte con el tema de la política y el Congreso. Sí me parece que es importante cuestionar la idea de que a partir del 17, por el régimen presidencialista establecido por la Constitución, es el Ejecutivo el que domina de manera total y absoluta el manejo del Congreso mexicano, es decir, de la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? Ha habido una serie de estudios recientes que empiezan a hacer la cuantificación, por ejemplo, de las iniciativas de ley. Recuerden que el gobierno de Obregón de 20 a 24 pasa por dos legislaturas, la 29 y la 30, ¿sí? De 2022 y 22-24. Esas dos legislaturas presentan una serie de iniciativas, como está en ese ánimo constructor el gobierno y está tratando de generar una serie de proyectos importantes y de reglamentar la mayor parte de los artículos de la Constitución que todavía no lo consiguen, empieza a mandar iniciativas, muchas de las cuales son detenidas por el Congreso. Él no tiene una mayoría, sobre todo en la primera legislatura, en la 29 de 2022, no tiene una mayoría clara. Y en lugar de disolver violentamente la oposición, por ejemplo, parlamentaria en el Congreso, lo que hace es generar
que los partidos empiecen, como decía la doctora Collado, esa política tan aguda que tenía Obregón de dividir a las oposiciones, dividir a la gente que tenía de alguna manera el poder en el Congreso, logra que su principal adversario para poder echar a andar su obra legislativa, que era el Partido Liberal Constitucionalista, sea derrocado, pierda mayoría en el Congreso y finalmente pueda pasar sus iniciativas. Creo que Obregón en ese sentido da unas grandes muestras de habilidad política ya como estadista y logra sacar adelante buena parte de sus iniciativas. El gobierno de Obregón, en los dos periodos que estoy hablando, se discutieron propuestas fundamentales como las relacionadas con el establecimiento de un sistema parlamentario. Imagínense, le quieren volver un sistema parlamentario a un régimen que encabeza un caudillo, ¿no? Había una contradicción ahí muy tosca. Otra de las propuestas era la creación de la SEP, se crean diversas medidas para reglamentar el artículo 123, los reglamentos electorales para el Distrito Federal y territorios, la reorganización del Poder Judicial, la reforma a la Ley Orgánica de Tribunales, la reforma a la Ley de Pensiones del Ejército, el proyecto de Ley de Migración, etcétera. Son una gran cantidad de iniciativas de ley que presenta el Ejecutivo, muchas de las cuales se aprueban después de muchas discusiones y otras simple y sencillamente se le detienen. Durante la 29 legislatura 2022, la mayor parte de las iniciativas de ley aprobadas por el Congreso no provienen del Ejecutivo, provienen del propio Poder Legislativo. Y ese es un dato muy interesante. Después, en la segunda parte del gobierno, en la 30 legislatura, la mitad y la mitad más o menos de iniciativas de ley son aprobadas. Ninguna de las iniciativas de ley importantes que presenta Obregón es aprobada sin modificaciones significativas por parte del Congreso. Y ese es otro elemento también que hay que tomar mucho en cuenta. La libertad y pluralidad en que se dieron estos debates fueron señaladas por los observadores de estos años. Si bien no fueron precisamente legislaturas muy productivas en términos de sus resultados, sí son un buen observatorio desde el cual acceder a las propuestas y posturas que las diversas fuerzas políticas presentaban ahí. Creo que me quedan como 10 minutos. ¿Verdad? En síntesis, durante estos años del cuatrienio de Obregón se establecieron las bases sobre las cuales se desarrolló un nuevo Estado capitalista en nuestro país en un marco de mayor estabilidad política y social, propiciadas, entre otras cosas, por una profesionalización creciente del ejército, una normalización de las relaciones con los Estados Unidos, la búsqueda de un nuevo equilibrio social en materia agraria y laboral y un debate político en la prensa, en el Congreso y en el seno de las organizaciones, en el que las más disímiles fuerzas se escuchaban y polemizaban entre sí. La libertad que le dio el gobierno de Obregón a la prensa fue casi absoluta. No había realmente mucho control sobre el contenido. Uno puede leer los periódicos de esa época, por ejemplo El Demócrata, que es un periódico muy crítico y realmente el nivel del debate es muy elevado. La imagen del caudillo Obregón como concentrador insaciable de los mecanismos de poder en una persona que ha destacado en la historiografía tradicional debe ser contrastada con la riqueza del debate intelectual en esos años, la creación de instituciones fundamentales como la SEP y el movimiento artístico que la acompañó, la variedad de las propuestas políticas y sociales y la utilización discriminada de los medios de coacción del Estado para controlar las voces disidentes. Digamos, eso es en lo que se refiere a la presidencia específica 2024 del gobierno de Obregón. La segunda parte, digamos, del estudio, sobre la cual también tengo muchas hojas, pero no las voy a leer, hay un librito que compiló Georges José Valenzuela que trata sobre las campañas políticas. Yo escribí ahí un artículo sobre la campaña electoral efectivamente de 1927-28, donde se desarrollan estas ideas. Yo diría que a partir de que Obregón ya formaliza su intención de volverse a presentar por la presidencia de la República allá por 1926, podemos dividir en dos grandes partes esa etapa, digamos, de la intentona reeleccionista de Obregón y cuando gana las elecciones. La primera va de marzo de 1927 más o menos hasta octubre, en que efectivamente matan a los dos candidatos, a los dos adversarios, electorales de Obregón, a Gómez y a Serrano,
Y la segunda parte, que iría, digamos, de octubre 27 a julio del 28, cuando son las elecciones, en que Obregón, pese a que no tiene ya contendientes, ¿no?, por la presidencia, él va solo, aún así continúa con su campaña electoral a partir de marzo de 28, la interrumpe durante algunos meses, la retoma en marzo del 28 hasta la elección de julio de ese año, en que, siendo candidato único, la gana, obviamente, pues ya con su solo voto la ganaba, ¿verdad? Entonces, la gana por bastante también, en fin. Entonces, en esas dos etapas tenemos en la primera la actuación de 3 candidatos a la presidencia, efectivamente Arnulfo Gómez por el Partido Nacional Antirreeleccionista, Francisco Serrano por el Partido Nacional Revolucionario, Álvaro Obregón por el Comité Director, Centro Director Obregonista, que reúne a una serie de agrupaciones. Y una vez aniquilada la revuelta, es todavía un poco polémico si realmente Gómez y Serrano pensaban levantarse. Esta cosa en Balbuena de los ejercicios militares y en donde iban a apresar supuestamente ellos tenían pensado apresar a Obregón, a Amaro y a Calles y entonces fusilarlos y hacerse del poder, no está muy claro que eso efectivamente haya existido como plan. Jan Meyer dice que sí, él considera que sí, pero digamos ya una vez muertos ellos, Obregón llega como candidato único a la presidencia, gana las elecciones y lo matan al poco tiempo. También hay una polémica sobre si se puede decir que era presidente electo cuando lo matan, porque efectivamente había ganado las elecciones, pero no lo había declarado el Congreso todavía presidente electo. Entonces, en ese sentido, hay una como ambigüedad legal cuando decimos, es que ya era presidente electo cuando lo mataron. Bueno, sí, había ganado, pero no quiere decir que ya se había hecho la declaratoria oficial, ¿no?, del triunfo. En fin, eso ya es un formalismo. Lo importante es, en todo caso, lo que destacó la doctora Collado, que es como al final del periodo de Calles, ni tan al final quizá, a partir del 27 más o menos, la presencia de Obregón es cada vez mayor en la política mexicana, al grado de que él empieza a presentar iniciativas de ley como candidato a la presidencia. Logra la modificación de los artículos 82 y 83 para permitir la reelección no consecutiva, amplía el periodo presidencial de 4 a 6 años, logra la desaparición de los municipios del Distrito Federal, logra también hay una legislación ahí sobre la movilización de los miembros de la Suprema Corte. En fin, él como candidato, sin que constitucionalmente esto esté contemplado, logra hacer esa serie de modificaciones que finalmente nos hablan del poder que tenía y eso lleva incluso a algunos historiadores a hablar de una diarquía durante el periodo de Calles, ¿no? Esto es también muy polémico, pero sin duda nos habla de esa gran capacidad que tenía Álvaro Obregón para incidir en los asuntos centrales de la política, como fue efectivamente el propio aplastamiento de Gómez y Serrano y el poder haber llegado a la presidencia prácticamente como candidato único. Y bueno, ayer hace 90 años se acabó su sueño reeleccionista. A partir de entonces el tema de la reelección en el país pues es un tema ciertamente que nadie quiere tocar, ¿no? Cuando se ha planteado por parte de algunos presidentes esa posibilidad, muchos dicen que bueno, el principio básico maderista por el cual se dio la revolución pues no debe ser tocado y el que lo quiso tocar pues así le fue, ¿no? Entonces pues eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno.